Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y como siempre estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, que nos invita y que nos fortalece, sobre todo para dar pasos muy importantes en nuestra vida, pasos que nos ayuden también a vivir más auténticamente nuestro compromiso cristiano. Estamos con este libro y vemos la teología del libro de Ruth. Hoy, en nuestro curso bíblico, queremos conversar sobre Ruth, desde el capítulo 1, 15 al 17, que nos habla un poco sobre el inicio del monoteísmo. En realidad es una pregunta nos estamos haciendo. ¿Será que con eso estamos comenzando en el pueblo de Israel, en el pensamiento de Israel, en la religión de Israel, la cuestión del monoteísmo? Mono, uno, teísmo, theos, Dios. Entonces, un solo Dios. Recordemos que en la antigüedad el politeísmo era muy común, ¿verdad? Es decir, muchos dioses para cada cosa. Y entonces ahora estamos entrando en la concepción del monoteísmo, un solo Dios, un Dios creador, un Dios, incluso algunos que hablan el Dios demiurgo, en fin, hay muchas formas de pensar y muchas formas de expresar todo lo que es la relación del hombre con Dios. Y entonces vamos a mirar un poco el libro de Ruth. ¿Qué nos está diciendo? ¿Será que este capítulo 1, versículos 15 al 17, nos está hablando ya del monoteísmo? ¿No es una idea en realidad muy clara que Noemí posea una confesión monoteísta? Vamos a leer un poco y ya comenzamos diciendo así, que no es muy clara. Aquí dice, moriré donde tú mueras, y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. Esto lo dice ahí al final, pero comienza desde el versículo 15, cuando entonces aquí Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo, a sus dioses. Regresa tú también con ella, le dice. Esto es lo que le dice Noemí cuando le da la posibilidad a Ruth también que vuelva a su tierra, o sea, se quede de nuevo con sus padres, con su familia, que busque otro esposo, porque su esposo había muerto, quedó viuda. Noemí ya no tiene otros hijos, quien pueda hacer de Goel, quien la pueda rescatar, con quien pueda tener descendencia. Entonces le abre directamente la posibilidad. Quedas libre, hija mía, puedes volver a tu patria, puedes volver a tu hijo, a tu tierra, a tu clan, y allí puedes volver a recomenzar la vida. Sin embargo, aquí directamente, cuando ella escucha eso, en el versículo 16, Ruth le respondió.
no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Y entonces después continúa lo que ya hemos visto, ¿verdad? Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada, que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos aquí, queridos amigos, queridos hermanos, sobre esta expresión que ahora vamos a seguir reflexionando en el libro de Ruth. La pregunta por eso es, inicio del monoteísmo no es una cuestión muy clara. Decíamos que Noemí posea una confesión monoteísta aquí directamente de Iguazuyande, que yo volveré a tu único Dios o el solo que existe, etc. No te dice de esa manera, sino que simplemente dice, yo volveré contigo, iré contigo a tu tierra y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que está diciendo, tu Dios será mi Dios. En cuanto que en la otra expresión, en el versículo 15, dice, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Aquí está entonces en plural, a sus dioses. Ahora, en el capítulo 1, versículo 15, Orfá ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, decíamos recién, en plural, a sus dioses. Sugiere entonces que la teología de Ruth era bien comprometida. Reconoce que Yahvé es el Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios. Ella volverá a sus dioses. Es como separar, volverá a sus dioses. Entonces quiere decir que en ese momento estaba con otra confesión religiosa, estaba con el Dios de Israel. Por eso decimos que este libro reconoce que Yahvé verdaderamente es el Dios de Israel, entonces, porque ella después de quedar viuda, ahora que volverá de nuevo a su pueblo, ella volverá también a sus dioses. Es una forma de decirnos y de sugerirnos que esta teología de Ruth está bien comprometida con el Dios de Israel. Al igual que Ruth o también Jefté en el libro de los jueces, recuerdan, en el capítulo 11, 24, y los demás israelitas, Noemí pudo haber creído que cada nación tenía su propio Dios, un particular patrono. Por lo menos eso es lo que nos puede sugerir aquí. Este capítulo, cuando dice entonces, volverá a sus dioses, de nuevo irá a sus dioses. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Las misioneras de la Caridad de Nicaragua acaban de instalarse en Costa Rica. Ahora forman parte de los 100.000 nicaragüenses que se han refugiado en el país vecino debido a la represión del gobierno de Daniel Ortega. Las religiosas son una más entre la centena de asociaciones que la Asamblea Nacional Nicaragüense disolvió el pasado 28 de junio. El Ministerio de Gobernación las acusa de incumplir una ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Son tres actividades que los nicaragüenses no asocian a las religiosas. No hay ninguna explicación lógica ni con asidero jurídico para la expulsión de las hermanas misioneras de la Caridad. De hecho, la asociación fue suspendida por la Asamblea Nacional, que es un órgano que está completamente controlado por el régimen de Daniel Ortega. Israel González Espinoza, periodista nicaragüense exiliado, dice que la expulsión es un paso más de la oleada represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica. Considera que desde el mes de mayo se ha intensificado el cerco a la Iglesia con el acoso a Monseñor Rolando Álvarez, el cierre de casi una decena de televisiones y radios católicas e incluso la encarcelación de algún sacerdote. Es que Daniel Ortega y su régimen está viendo enemigos donde no existen, porque la Iglesia Católica actualmente en el país es la única institución que está denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que suceden dentro del país. Israel González Espinoza denuncia la persecución a sacerdotes, la infiltración de espías en las parroquias y el acoso de las fuerzas de seguridad a obispos como Rolando Álvarez o Leopoldo Brenes. Por su parte, funcionarios del Vaticano como Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina,
se han pronunciado sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua. Durante la Asamblea Extraordinaria del CELAM, dijo que Daniel Ortega estaba cayendo en la tentación del neopopulismo y de suprimir libertades. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que gobiernan el país desde el año 2007, lo que ven en la iglesia es una institución que puede, digamos, hacerles frente con un mensaje de esperanza, con un mensaje profético, con un mensaje de denuncia. Es una iglesia perseguida que está siendo acosada por el régimen de Ortega por su valiente denuncia a las violaciones de los derechos humanos que actualmente siguen ocurriendo en el país de una forma muy preocupante. Las misioneras de la caridad llevan registradas en el país desde 1989 y realizaban labores de asistencia social y refuerzo escolar a niños de bajos recursos. En 1987, Daniel Ortega se reunió con la Madre Teresa de Calcuta en un congreso eucarístico convocado por la Conferencia Episcopal. Se comprometió a darle todo tipo de facilidades para realizar su labor. Al final no ha sido así. En Twitter, el Papa Francisco reafirmó que el uso de armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. El mensaje del Papa llega al inicio de la 10ª conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, que se celebra durante todo el mes de agosto en Nueva York. Los nubarrones que se separaron tras el final de la Guerra Fría se están reuniendo de nuevo. Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero la suerte no es una estrategia. Tampoco es un escudo para evitar que las tensiones geopolíticas lleguen a un conflicto nuclear. Hoy la humanidad está a un malentendido, a un error de cálculo, de la aniquilación nuclear. En los últimos meses, la Santa Sede ha intensificado su oposición a las armas nucleares. El Papa Francisco se reunió recientemente con el jefe de la Oficina de Desarme de la ONU y envió este mensaje a la Conferencia de Desarme Nuclear en Viena. Deseo reafirmar que el uso de armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. El Tratado de No Proliferación entró en vigor en 1970, pero desde entonces varios países han desarrollado armas nucleares. En la actualidad hay casi 13.000 armas nucleares en los arsenales de todo el mundo. El Papa concluye sus vacaciones de verano. No han sido especialmente tranquilas porque viajó a Canadá, algo que él mismo ha reconocido como agotador. Ma credo che devo limitarmi un po' con questi sforzi. En julio también tuvo encuentros en Roma, como este con congregaciones religiosas, a pesar de que no suele conceder audiencias este mes. Y aunque canceló su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, celebró una misa con la comunidad congoleña en Roma. En agosto retomará sus audiencias generales y los encuentros con autoridades. Comenzó el mes recibiendo al presidente de la República de Fiyi. La última semana de agosto, el Vaticano celebrará un consistorio. Francisco creará 20 nuevos cardenales y hablará con todos ellos sobre la nueva Constitución Apostólica. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación, y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes, y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con la teología del libro de Ruth. Y nosotros ahora nos estamos centrando y estamos conversando principalmente sobre este tema. ¿Será que en el libro de Ruth comenzamos y entendemos ya el inicio del monoteísmo?
en la religión, en la vida de Israel? Esta es nuestra pregunta. Solo en el discurso de apertura que tenemos en el capítulo 1, 16, 17 que acabamos de leer, Ruth expresa explícitamente su conciencia teológica, punto vital del libro. Entonces, aquí está diciendo su conciencia teológica. Va el olla posea, moto boloya pina, va evala oñandúa, lleva añanduya. La declaración de fe de Ruth es verdaderamente muy relevante. Al principio, Ruth alude a un Dios con la denominación genérica, de una manera muy genérica, Elohim. Deidad significa eso si nosotros vamos a traducirlo, ¿verdad?, con nuestro idioma. Elohim en realidad es el plural del Dios El, Elohim, dioses sería. Pero la traducción, como nosotros lo hacemos, es la significancia de la deidad, Dios, que es normal en los labios de un no israelita. Esto es normal entonces en los labios de los no israelitas, es decir, en la religión pagana, el Elohim. Elohim es la deidad, los dioses en general. Ahora, ulteriormente, en el mismo discurso, Ruth reconoce estar sujeta a Yahvé, a quien incluso pide una maldición si viola su compromiso con Noemí. Entonces, reconoce estar sujeta a Yahvé. Con esto, no dice así, decíamos al inicio, que no es muy clara, ¿verdad?, la forma como está expresando también Noemí, pero Ruth parece, cuando le responde, no insistas, dice, no insistas, ya te pone este verbo, el no insistir en este aspecto, vuelve a tus dioses. Ella volvió a sus dioses. Sin embargo, Ruth le dice directamente, no insistas, no quiero que insistas con este tema, no quiero abandonarte, no insistas que te abandone y que yo me vuelva a mi patria, ¿verdad? Yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios, no como un futuro próximo, ¿verdad?, sino que tu Dios seguirá siendo entonces. Eso es lo que está queriendo decir. No es que ahora que quedé viuda, que volverás a Belén, yo entonces me voy a quedar de nuevo liberada y voy a recomenzar todo. Volveré a mis dioses, como decía anteriormente en el versículo 15, con Orfá, que justamente el nombre quiere decir el que vuelve la espalda, le vuelve la espalda. Si antes estaba comprometida con Yahvé, ahora le vuelve la espalda, Orfá. Entonces, los dioses que tenía su pueblo, que tenía su nación. Entonces, aquí vemos que Ruth está verdaderamente sujeta al Dios Yahvé, al Dios de Noemí, a quien incluso pide una maldición si viola su compromiso con Noemí. Entonces, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque iré a donde vaya, viviré, etc. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue, que el Señor me castigue, es lo que le está diciendo. Se ayapoda lleva la emaque. He dado mi palabra. Y entonces, yo no voy a retractar de esto. Que el Señor me castigue lo que yo estoy diciendo y de lo que voy a hacer. Pide una maldición si viola los compromisos con Noemí. Entonces, esta es consecuencia natural de su previa declaración. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Consecuencia, porque antes en el versículo 16 ya nos estaba diciendo, yo iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es decir, yo voy a hacer lo que hace el pueblo. Yo me voy a considerar una integrante más de los miembros de este pueblo, de los miembros de Israel. Interesante, es como una premisa prácticamente. Ya tengo con allí más o menos, porque esta mañana lleva de este libro de Ruth. Los 4 capítulos fuimos pasando de aquí para allá, entonces, pero
en la forma como actuó Ruth, ella se comportó como una verdadera israelita. Y Kininiwasun de Irimbaebe tampoco se enalteció, etcétera, etcétera, diciendo Abeshaime, Abesha Yapola Bebe, Yapoa Bebe, Yapoha Shanda Belleza, Cuaibio, Shentema Oingola Pe, Ubeata Hinayeva. No, en ningún momento Ruth dijo estas cosas. Simplemente, ¿se acuerdan que estaba esa teología como del silencio? O esa teología del obrar, del actuar, más que el erei alleva. Da eiku operere pareia, alleva da eiku he pareia, o la pareia egoñane. Sino que aquí hay una teología muy concreta y esa es la que nos enseña este libro de Ruth. Entonces no tenemos que hacer demasiadas promesas, demasiados alaraca, ya hay señas de Jaupe, de mañana yo pues ahí va a vender Yuhin Baebe. Porque muchas palabrerías y poca acción. No está en el discurrir, ¿verdad? En que nosotros vamos asumiendo o aprendiendo cosas, decía San Ignacio de Loyola. No está en el discurrir, sino que es sobre todo en la contemplación. Y sobre todo de esa contemplación que nos lleva después a una acción. Ella después un buen discernimiento que este es el verdadero camino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción
y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos haciéndonos esta pregunta: ¿será que con este capítulo 1, versículos 15, 16, 17, nosotros encontramos el inicio del monoteísmo aquí en la religión o con la religión de Israel? Es nuestra pregunta. Pero decíamos que no es una idea muy clara tampoco aquí, ¿verdad? Porque tu Dios será mi Dios, a pesar de que se muestra a Ruth por lo menos en su deseo. No, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Esto es lo elemental y fundamental. Y después incluso en el versículo 17, que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti. Algo que no sea la muerte. Si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. La sea es inevitable. Y yo me estoy comprometiendo y estoy diciendo, yo entro, yo estoy, yo me hago parte verdaderamente entonces de lo que estoy encontrando aquí, ¿verdad? El hecho de decir, encuentro aquí al Dios, encuentro aquí al Yahvé,
me comprometo con este pueblo. Entonces, ayuhugo a ver la llave, ayuhugo a ver la ñandillara. Y yo entonces por eso después al final digo que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti. Algo que no sea la muerte. Algo que no sea la muerte. Estaré siempre contigo. Bueno, de esta manera, esta es consecuencia natural entonces de esa previa declaración, tu pueblo será mi pueblo. Porque recordemos que el Dios de los pueblos, el Dios de las naciones, siempre están muy relacionados en el sentido religioso. Y tu Dios será mi Dios. De acuerdo a la cultura del Medio Oriente, Ruth reconoce que una vez transferida su lealtad étnica y nacional al nuevo pueblo, se ubica bajo la autoridad del Dios de las personas adoptadas. Las personas adoptadas. Esto es interesante, ¿verdad? Aquí Ruth es la que está reconociendo. Una vez transferida su lealtad étnica, es decir, yo seré leal, seré fiel. Yo me meto en este camino donde yo acepto esta lealtad étnica y nacional también, ¿verdad? O sea, de Israel, que se está identificando con este nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Israel. Y entonces así se ubica bajo la autoridad del Dios de las personas adoptadas, de las personas adoptadas. Es decir, si Israel tiene a Yahvé como Dios, entonces yo digo, yo acepto, yo me someto, entre comillas, adopto la divinidad de Israel. Tu pueblo será mi pueblo. Y por eso entonces, por ende, como consecuencia, tu Dios será mi Dios. Qué lindo entonces que nosotros podamos ver, que podamos entender que este es el camino que hoy nos está proponiendo también. Así como Ruth, ¿verdad? A una fidelidad. Esto a nosotros nos hace pensar, ¿verdad? Ya como cristianos, después mucho más adelante con esta expresión de la encarnación, ¿verdad? Porque encarnación que dice, Eikebe y Birebe, Eikebe y Birebe. Va es acuerdo Japón, va ella es acuerdo Japón. Va ella ñande jay cuava era. Va evagina veñan de Yara, o me eva cuello que cura. Esta es la famosa tradición, es decir, la transmisión de la fe. Y entonces, con estos métodos, con estas maneras de manifestarse dentro de esta religión y de entender, de tener la concepción del Dios, en este caso para Ruth es el Dios de Israel. Y por eso decíamos que ella, de cierta manera, ahora adopta, está adoptando el Dios de las personas adoptadas por Ruth. Ella adoptó al pueblo de Israel y por lo tanto te viene todo el paquete, te viene todo el paquete. Y entre ellos está entonces el Dios de Israel. Me ha adherido a Israel y por lo tanto ahora Yahvé, que es el Dios de Israel, es mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Desde aquí nosotros vamos a mirar un poco y vamos a reflexionar, queridos amigos, otra de las expresiones magníficas, hermosas, que tenemos en este libro de Ruth, que es el nombre de Dios. Ella era Beñandeyara, Añandeyara era Yahvé, Yahvé, Yehová, ¿verdad? Y entonces esta es la escritura, pero ellos nunca lo pronuncian. Vamos a estudiar un poco sobre esta terminología. ¿Quién es este Dios de Israel entonces por la que Ruth se está jugando ahora? Ruth está adoptando. Yo me adhiero a tu pueblo. Tu pueblo será mi pueblo, con las costumbres, con la forma de ser. Todo esto entonces yo lo asumo. Tu Dios será mi Dios, por ende, como consecuencia, porque entra dentro, ¿verdad?, de toda esta forma y toda esta manifestación que existe. Bueno, veamos lo que significa aquí el nombre de Yahvé. El Dios del pacto, el Dios del pacto, Yahvé. Además de Elohim, en el relato de la creación de Génesis capítulo 1 y capítulo 2,
Se agrega otro nombre en el capítulo 2:4 hasta el capítulo 3:24. Es el nombre sagrado Yahvé. Adonai, ellos pronunciarían Adonai, Yahvé. Y aquí es conocido este Yahvé, este Adonai, como el tetragramaton. Tetragramaton, es decir, las 4 letras importantes, cómo se escribe el nombre de Dios. Y desde ahí tenemos que entenderlo. Por sus 4 consonantes que tenemos aquí, 4 consonantes hebreas. Y por lo tanto, nosotros después, en la pronunciación, así como está escrito el nombre de Dios, lo decimos Yahvé, Yahvé. Se usa extensamente desde el capítulo 4, versículo 1, en todo el Antiguo Testamento, casi como en conjunción con Elohim. Y ocurre como 6.800 veces en las Escrituras hebreas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy leemos desde el libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo 1, del 2 al 5 y luego del 24 al capítulo 2, versículo 1. Era la apariencia visible de la gloria del Señor, nos dice el profeta Ezequiel. Fuerza de Dios, Gesek, el Dios con la fuerza que nos renueva y nos muestra su gloria. El año 5 de la deportación del rey Joaquín, el día 5 del mes 4, vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Entonces se apoyó en mí la mano del Señor y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nubes y un zigzagueo de relámpagos. Nube rodeaba de resplandor y entre el relampagueo como el brillo del metal pulido, en medio de estos aparecía la figura de 4 seres vivientes. Tenían forma humana, 4 rostros y 4 alas cada uno. Y oí el rumor de sus alas como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso cuando caminaban, griterío de multitudes como estruendo de tropas, cuando se detenían, replegaban sus alas.
Bueno, queridos amigos, y así contempla Ezequiel el rostro de Dios. Pero lo más importante es lo que nos deja toda esta lectura, ¿verdad? Esto continúa, esta visión. Lo más importante es el ver el rostro de Dios y cómo nosotros nos ponemos ante este rostro de Dios. Estas son imágenes que está utilizando Ezequiel simplemente para mostrarnos la fuerza, el poder, la presencia de un Dios que nos ama, la presencia de un Dios que está por encima del hombre, de nosotros, de la naturaleza de todos. Y es ahí como termina justamente la palabra de Dios diciendo: al contemplarla, caí rostro en tierra. Opea la ñande yaro yerure ñande ayepa. Ya yesa kwa mi ayepa ape amohu ame. Ya yesa kwariré, caemos en rostro en tierra. Ñañe pomoi beñande ya en donde ve allá nene ñande yarande gatuimba vero yapo. Anden die y caturo yapo entero bae. Te pedimos esta gracia, Señor, y que nos bendigas a cada uno de nosotros en este día, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y estamos hablando sobre este hermoso libro de Ruth. En este momento nos estamos centrando en el nombre de Dios, Yahvé. Es como nosotros pronunciamos. Los judíos, los que leían la Biblia en ese tiempo, cuando llegaban y los que pronunciaban el nombre de Dios, entre comillas, nunca podrían pronunciar el verdadero nombre de Dios. ¿Cuál es la verdadera pronunciación del nombre de Dios?
Jehová es así como nosotros vemos con los puntos, con las señalizaciones, es decir, los signos que son las vocales que se les agregan a lo que nosotros les llamamos tetragramaton. Tetragramaton, tetra 4. Gramática, gramaton, la escritura. 4 consonantes. Y los judíos de por sí, cuando pronunciaban, decían Adonai, porque estas vocales corresponden a la palabra de Adón, Adonai, que significa Señor. Por eso que la traducción también en muchas de las Biblias, en lugar de poner Yahvé directamente, te pone Señor. Y dijo el Señor A. En otros casos, algunos quieren ser más literalistas en su traducción, entonces dice, y dijo Yahvé A. ¿Entienden? Bueno, todos estos detalles son importantes que sepamos, porque en nuestro estudio bíblico lo que queremos hacer es eso. Aquí vamos a continuar hablando sobre el nombre de Dios con esta denominación, Yahvé. Ya dijimos que en toda la Biblia el nombre de Dios con esta designación aparece unas 6.800 veces. 6.800 veces aparece en la Biblia. Entonces, Yahvé, el nombre de Dios con esta designación. El significado de Yahvé, él hay significado, porque todo nombre tiene un significado. Siempre nos está diciendo algo. Es un nombre propio, no un término genérico. Es un nombre propio. Yahvé es un nombre. La mayoría de las versiones siguen la tradición judía de la Septuaginta. La mayoría de las versiones siguen la tradición judía de la traducción que se hace de la Septuaginta, es decir, el libro o la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 se escribe o se traduce al griego, del hebreo al griego. Pero como nosotros sabemos, en ese tiempo no había todavía el concepto del canon. Es decir, cuando hablamos de canon, quiere decir cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia, cuáles son los libros que van a entrar. Nosotros, la Biblia completa, decimos que son 73 libros. O sea, estos son los libros canónicos, introducidos y aceptados por la comunidad. Pero cuando nosotros estamos hablando aquí del significado de Yahvé, es un nombre propio, no un término genérico. La mayoría de las versiones, la mayoría de las traducciones siguen la traducción judía de la Septuaginta. La mayoría. La traducción griega, la traducción es eso lo que ellos están siguiendo. Y la práctica del Nuevo Testamento se traduce en la palabra del Señor, siendo que el hebreo tiene otro vocablo para Señor, Adonai. La presencia de Yahvé en él, en la forma original, o sea, la palabra, el nombre de Dios en la original, se demuestra por el uso de una mayúscula inicial y por las pequeñas mayúsculas en varias versiones. Adonai. Y eso es lo que nosotros vamos aprendiendo y vamos conociendo. Ahora, por el uso de una mayúscula inicial y por las pequeñas mayúsculas en varias secciones, Adonai se tradujo con una mayúscula inicial y letras minúsculas. Señor. Entonces, cuando es mayúscula y luego minúsculas, están queriendo resaltar de cierta manera en el inicio, con las letras minúsculas, la palabra Señor. Cuando se usa para Dios, y generalmente en el caso, en vista
de que el nombre personal del verdadero, entonces Dios se consideraba demasiado sagrado para pronunciarse. La costumbre judía desde el tiempo inmemorial ha sido la de leer Adonai cada vez que aparece Yahvé en las Escrituras. Y eso es lo que nosotros decimos. Pero aquí, queridos amigos, tenemos que considerar el porqué. El porqué es interesante porque el porqué se refiere directamente entonces a lo que nosotros decimos y a lo que nosotros consideramos como que el nombre de Dios es imposible de pronunciarlo. Pero porque era esta concepción, ¿verdad? La concepción de la santidad, la concepción de lo imposible de pronunciar. Con la un huevo la ñan de curso este día, que hasta es un poco incierta la forma de llamarle a Dios, ¿verdad? O sea, nosotros decimos Yahvé, que sería lo más probable o lo más cercano. Pero el problema luego es que ellos no pronunciaban luego el nombre de Dios, de Iriboí, Guaylajera, porque era demasiado grande y no podían luego. Entonces no se acostumbraban jamás a decir Yahvé o por Jehová, jamás. Y entonces, ¿cómo decían? Y decían la palabra Adonai, porque la palabra Adonai quiere decir Señor, Señor quiere decir Adonai. Y entonces ellos están tomando el nombre de Dios, Yahvé, pronunciándole y diciéndole, bueno, no puedo pronunciar, pero por lo menos le voy a decir como si fuese un sinónimo, ¿verdad? Y entonces le agregaban las vocales de la palabra Adonai, de la palabra Señor. El famoso Yehová. Pero aquí también, si uno va a mirar bien, y si va a entrar un poquitito más en estudios de la lingüística hebrea, ustedes saben que el hebreo es siempre consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. La palabra, cualquiera de las palabras hebreas siempre es primero una consonante y enseguida una vocal. La vocal. Después de una consonante tiene que venir una vocal. Y sin embargo, en el nombre de Dios, es decir, de el tetragrámaton, es decir, de estos cuatro consonantes que nosotros tenemos. Sin embargo, hay entre comillas, hay un error. Pero esto lo hacen a propósito los masoretas que agregan después en la masora parva, se dice, ¿verdad? En el original, que se escribía sin vocales. El hebreo se escribía sin vocales. ¿Se acuerdan? Ñacano de Copama lleva la pronunciación. Las vocales no escribían las vocales. Solo las consonantes se escribían. Solo las consonantes. Consonante se escribían. Para el nombre de Dios, entonces, ellos después le agregan las vocales de la palabra Señor, de la palabra Adonai. ¿Se acuerdan los Yahvé Peñan de Yanarera que decía, estaba ahí? Yahvé estaba escrito, pero cuando leí la Yahvé, Yehová, ellos no leían esa palabra. ¿Cómo decían? Decían Adonai, porque leían solo, entonces, en una forma aplicada, estas vocales que le pertenecían a la palabra Adonai, Caray, Señor. Bueno, y decíamos que aquí hay como un error. ¿Por qué? Porque aquí en Yehová nosotros encontramos una consonante, una vocal, una consonante, una vocal y consonante. Entonces, esa era una forma como también ellos llamaban la atención, sobre todo en la Biblia. Entonces los famosos, después cuando vienen los Selah, se dice Selah, al final. Antes ponían, a propósito, sobre todo los signos, en los cantos, ponían como un errorcito o uno que tenía que llamar la atención al que estaba leyendo
o al que estaba cantando para darse cuenta que ahí tenía que hacer una pausa o ahí tenía que entender que era algo demasiado grande lo que estaba haciendo y lo que estaba pronunciando. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir hablando sobre este nombre de Dios. Vamos a seguir nosotros explicando un poquitito más. Seguramente que no vamos a llegar a todo, ¿verdad? A una explicación tan profunda, pero por lo menos Yeikwa y mi algo. Algo importante. Bueno, me despido yo de ustedes por el día de hoy, de nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.